La vamos a abrir en el libro de Números, capítulo 22. Números capítulo 22, amén. Había iniciado, amado hermano, compartiéndole el Salmo 121, amén. Salmo 121 nos habla acerca de la protección que el Señor le ofrece, pero aquí, amado hermano, notamos que principalmente, inicialmente, esta promesa de protección fue para el pueblo de Israel, amén. Inicialmente es para el pueblo de Israel, y nos dice que el Señor no se cansa de cuidar a su pueblo Israel. El Señor, amado hermano, escogió al pueblo de Israel, no por ser, dice la palabra, el pueblo más grande, no por ser el pueblo más santo. Dios escoge al pueblo de Israel porque era un pueblo pequeño, los más menospreciados, quizás estaban llenos de errores, y Dios los escoge. Pero ¿para qué escogió Dios al pueblo de Israel? Para hacer de ellos una nación grande, amén, una nación diferente. Lo que más anhelaba Dios en su corazón para Israel era que ellos fueran un pueblo diferente, amén, que no fueran como las demás naciones en sus malas costumbres, en sus malas acciones, sino que para que fueran un pueblo diferente, un pueblo que se consagrara a Dios, un pueblo que realmente lograra reflejar a Dios entre las demás naciones. Amén. Y aquí Dios les estaba dando una promesa de protección. Y en el libro de Números, capítulo 22, nosotros, amados hermanos, encontramos una historia que en lo personal, y si usted la ha leído, es una historia increíble, es una historia maravillosa. Si usted tiene la oportunidad de leerla, léalo en casa. Es larga la historia, pero es una historia sorprendente. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud de Egipto, amén. Conocemos la historia. Fue un pueblo que estaba esclavizado. Dios escucha, dice, su clamor, los saca de la esclavitud. Dice que los sacó con señales, con maravillas, y prácticamente pues derrotó a los egipcios, porque ellos se ahogaron en el mar cuando los venían persiguiendo. Y Dios los saca a libertad, porque quería, como les dije, que fueran un pueblo diferente. Amén. Y en el camino ellos tenían que llegar a un punto. Dios los había sacado de Egipto para que llegaran a la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar. Amén. ¿Qué había en Canaán? En Canaán había abundancia. Era una tierra que se dice que Dios mismo la plantaba, Dios mismo la cultivaba. Era una tierra donde ellos iban a ser libres. Ellos iban a tener sus plantillos, ellos iban a tener sus animales, sus tierras, y a nadie los iba a oprimir. Todo iba a ser de ellos, y lo más importante es que ellos iban a vivir en completa libertad. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos estaban acá en Egipto, digamos que este cuadrito era Egipto, y para llegar a Canaán, que era el cuadro de acá, tenían un camino que recorrer. Amén. Y en ese, ¿qué es lo que pasaba? En ese camino habían pueblos, no era que no había nadie. En ese transcurso, en ese camino, habían pueblos, habían naciones que estaban asentadas ahí: Moab, Madián, Amalek. Y lastimosamente estas naciones, aunque ya habían escuchado lo que Dios estaba haciendo en Israel, ellos, en lugar de unirse a ellos, en lugar de hacer las paces, digamos así, con ellos, actuar inteligentemente, sabiamente, lo que ellos hicieron fue levantarse en contra de Israel. Y cuando Israel iba pasando, iba caminando por aquí, ellos se levantaban a oponerse. Venían y no les querían dejar pasar, les hacían guerra, se enfrentaban con ellos, y mientras ellos venían caminando, se levanta un rey, el rey de Moab, y los ve de lejos, los contempla de lejos y dice: este es el pueblo de Israel. Ellos ya sabían, y ellos, cuando miraron a Israel, cuando este rey mira a Israel, tuvo miedo y dijo: es que Dios, el Dios realmente, Jehová, está con ellos. Amén. Porque ellos ya venían escuchando cómo los habían sacado de Egipto. Amén. Y al contemplarlos de lejos, él se llena de temor.
y empieza a planificar cómo hacer para que el pueblo de Israel se debilite. Entonces es ahí cuando manda a llamar a un profeta que no era de Israel, era de esas tierras que estaban de por acá. Unos dicen que era divino, otros dicen que era profeta, y manda a llamar a Balaam y le dice: ¿sabes qué? Yo quiero que tú maldigas a este pueblo. ¿Por qué le pide esto a este hombre? Porque este hombre tenía poder en su palabra. Era un profeta usado por Dios, que tenía encuentros con Dios. Y lo que él decía, eso pasaba. Si él bendecía a alguien, la bendición se daba. Y si él maldecía a alguien, también se daba. Tenía poder en sus palabras. Entonces manda a llamar a Balaam y le dice: yo quiero que maldigas a este pueblo. Y Balaam dice: espérate, yo voy a preguntar a Dios a ver qué me dice. Y él se va, pregunta a Dios, y Dios le dice: tú no los vas a maldecir porque yo ya los he bendecido. Amén. Miren la protección que Dios tuvo desde el principio hacia el pueblo de Israel. Le dijo: no vas a maldecirlos porque yo ya los bendije. Amén. Entonces Balaam va donde el rey de Moab y le dice: Dios me dice que no, punto. ¿Y qué es lo que pasa? El rey de Moab no entendió el mensaje. Y va y otra vez le dice Balaam: yo te voy a dar todo lo que tú quieras, te doy riquezas, todo lo que tú quieras, pongo a tus pies, pero quiero que maldigas a este pueblo. Y Balaam, ¿ustedes qué piensan que debió hacer? Debió mantenerse firme en lo que Dios le dijo. Dios le dijo no, pero él empezó a sentir codicia en su corazón, porque le ofrecieron riquezas, porque le ofrecieron muchas cosas. Y va y otra vez dice: espérate, voy a consultar a ver qué me dice Dios. Otra vez se va, se mete en lo secreto con Dios y Dios le dice: ándate con ellos, pero solamente vas a decir lo que yo te diga. No vas a decir ni más ni menos, solamente lo que yo te diga. Amén. Y Balaam se va. Dios lo estaba probando en todo esto, porque Balaam debió mantenerse firme. Dios dijo no al principio, no es no, pero Dios lo estaba probando. Entonces él al otro día sale muy temprano, va, hace y en el camino, esto es algo importante, increíble también, que mientras él iba por el camino, pasa que él iba montado, dice, en un asno, en una mula. Y se dice que pues en el camino, la mula dice que logra ver que el ángel de Jehová estaba, dice, allá parado con la espada desenvainada. Y como la mula vio al ángel de Jehová, ¿qué es lo que pasó? Ella empezó a apartarse del camino. Y Balaam lo que hizo fue pegarle. Y entonces vuelve al camino y la mula dice que vuelve a ver al ángel de Jehová. Y en 3 ocasiones vuelve a verlo. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué la mula vio? Porque Dios de alguna manera estaba queriendo impedir que Balaam siguiera, porque si él seguía, él iba a morir. Entonces se enoja, otra vez le vuelve a pegar, y ahí es cuando sucede algo increíble que a mí me parece maravilloso, que la mula empieza a hablar. ¿Usted qué haría si como el chiste, ¿no? Que el perro le habla en la calle y se va corriendo y el gato le dice ¿en serio? Entonces es algo increíble que sí pasó, no es algo que es un cuento, un invento, eso sí pasó. Entonces, ¿qué pasa? La mula le dice: pero ¿por qué me pegas? ¿Por qué me azotas? Y yo desde que yo siempre he estado contigo, yo siempre te he llevado, ¿por qué me pegas? Y lo peor de todo es que Balaam ni siquiera se espantó, ni siquiera se asustó, sino que él lo vio como algo natural, normal. ¿Y eso por qué? Porque él estaba acostumbrado a vivir en lo sobrenatural. Entonces, pues la mula le dice: ¿por qué me pegas? Bueno, ahí hubo, digamos, una discusión entre él y la mula. Pero pues después dice que Dios le abre los ojos a Balaam y él ve que el ángel de Jehová estaba ahí listo para volarle, digamos, la cabeza. Si él seguía avanzando, moría. Pero Dios en su gran misericordia, aunque él estaba en desobediencia, quiso evitar eso. Entonces, ¿qué pasa? Él siguió. Se postra, le dice: Señor, perdóname, yo me he dejado llenar mi corazón de avaricia. Y el Señor le dice: anda, de todos modos anda, pero solo vas a decir, una vez más le dice, solo vas a decir lo que yo te diga. Amén. Y entonces él sigue, va, hace los altares y el Señor le dice: tú no los vas a maldecir, tú los vas a bendecir. Amén. Y aquí quiero leerle la bendición que Balaam hizo. Verso 23. Y vaya notando lo que el Señor promete. Dice:
desde el verso 8. Dice, porque no maldeciré yo al que Dios no maldijo. ¿Y por qué dice, he de excretar al que Jehová no ha excretado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Miren, aquí lo que estaba diciendo es, yo no voy a maldecir a quien Dios ya ha bendecido. Ellos van a habitar confiados, Dios está con ellos. Ellos van a ser muchos en número, van a ser una nación grande. Amén. Esa es la primera bendición. Entonces el otro se enoja y le dice, pero te estoy diciendo que los maldigas y los bendices. Le dice, te voy a dar todo, más de lo que te ofrecí te voy a dar, pero maldícelos. Y Balaam otra vez se va y le pregunta a Dios, y Dios le dice, vas a decir esto. Y ahí viene otra bendición. En el capítulo 24, verso 27 dice, lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Ser. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos e Israel, se portará, dice, varonilmente. Gloria a Dios. Dice, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas el fin perecerá para siempre. Amén. Fuerte es su habitación, dice, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevare cautivo. Tomó su parábola otra vez, dice, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Amén. Entonces, mira, Dios. Si usted notó y puso atención a las promesas que el Señor le dio a Israel, son promesas muy poderosas. Amén. Él le dijo, van a ser una nación grande, ellos van a habitar confiados, nadie va a poder contra ellos, porque ellos van a ser un ejército fuerte. Van a levantarse sus enemigos, pero nadie va a poder derrotarlos. Y así fue, Dios cumplió la palabra. Porque mientras ellos avanzaban, los ejércitos se levantaban contra ellos, pero Dios siempre les dio la victoria. Amén. Dios nunca los dejó en vergüenza. Y algo que ahí repite en otra ocasión, dice, maldito el que te maldijere y bendito Amén. el que te bendice. Amén. Y eso es algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Ahora miren, esta bendición, estas promesas que les acabo de leer, las que leímos en el Salmo 21 y las que podemos leer nosotros en toda la Biblia, principalmente e inicialmente estas promesas fueron para el pueblo de Israel. Amén. Dios nunca ha sido infiel con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a pesar de que ha sido infiel con Dios, se han portado rebeldes, pero Dios nunca los ha dejado solos. Dios nunca se ha apartado de ellos. Hoy en día, y nosotros podemos ver en la historia de Israel, Israel ha sido un pueblo oprimido por las naciones más grandes. Israel ha sido un pueblo que muchos han querido exterminarlo, no los han reconocido como nación, siempre los han menospreciado. Hoy en día vemos que Israel está en guerra, y esa guerra todo está escrito en la Biblia, todo se está cumpliendo ya. Pero mire, el hecho de que ellos estén en guerra no quiere decir que Dios los haya abandonado. La palabra está escrita y se tiene que cumplir, pero Dios no ha descuidado a su pueblo ni un solo momento. Yo veía que un soldado israelí en esta guerra que está en este tiempo, él decía que miró la mano de Dios, cómo desviaba, dice, un misil que lanzaron a Israel. Él dice que miró cómo la mano de Dios lo desvió y lo llevó para otro lado. Porque Dios es fiel con el pueblo de Israel. Y de esta guerra hay otra guerra más que se va a dar en Israel. Y que dicen que todas las naciones de la tierra van a venir en contra de Israel, a hacer la guerra a Israel. Pero ¿sabe qué va a pasar? Y esto es algo glorioso, y esto es algo que a usted le tiene que motivar. Porque se dice que en esa guerra que se llama la guerra del Armagedón, que está en el Apocalipsis, en esa guerra dice que ya cuando todos se hayan juntado contra Israel, Cristo mismo va a venir a pelear por su pueblo. Amén. ¿Y saben qué dicen muchos? Que nosotros, la iglesia, vamos a venir con Él. Amén. Y eso es algo que debe motivarnos. Yo a veces me imagino y digo yo, ¿cómo vendremos, no? Jesús a la cabeza
la iglesia, el ejército, de pronto en caballos. ¿Cómo será esa batalla? ¿Cómo se irá a dar esa batalla? Y eso es algo que nos tiene que animar, que nos tiene que cambiar la cara de tristeza a gozo. ¿Sabe por qué? Y eso es algo que nos tiene que levantar. Porque si nos vamos con Cristo, vamos a estar del lado correcto. Pero si nos quedamos, quizá vamos a estar del lado equivocado. Entonces, mire, amado hermano, pero Dios, de una u otra manera, cuida a su pueblo. Amén. Él es fiel, ha sido fiel, sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel con Israel hasta el final. Así que, amado hermano, siempre bendigamos a Israel. Amén. Oremos por Israel, porque recuerde la promesa: maldito el que te maldice y bendito el que te bendice. Siempre tengamos en nuestras oraciones a la nación de Israel. Ahora, ¿a qué punto quiero llegar con esto? Estas promesas, como le dije inicialmente, fueron para Israel. Pero nosotros somos el Israel espiritual. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, dice que nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Israel. Amén. Ya no somos más gentiles, ya no somos más extranjeros, ya no estamos más sin esperanza. Amén. Dice que cuando aceptamos a Jesús, creemos en su sacrificio, automáticamente pasamos a ser israelitas espiritualmente. Amén. Así que las promesas que le leí ahora y todas las promesas que usted encuentra en la Biblia también son para usted. Amén. Y son para mí, son para la iglesia de Jesucristo. Amén. Ahora mire, amado hermano, en el Salmo 121 dice: no se duerme el que te guarda. Amén. Dios es nuestro protector. Amén. Dios es nuestro cuidador. Y nosotros, y sabe qué bonito saber que el más grande nos cuida. Qué bonito saber que el más poderoso tiene cuidado de nosotros. Amén. La otra vez yo les contaba que yo veía a la gallinita con los pollitos. Y vino un perro y quiso cogerse un pollito. ¿Y qué fue lo que hizo la gallina? La gallina se armó, sacó, como dicen, levantó las plumas, alzó las alas y con el pico empezó a perseguir al perro. Y el perro, a pesar de que era más grande, salió corriendo. ¿Y todo por qué? Porque la gallinita quería cuidar a su pollito. Ella no quería que le hicieran daño, no quería que se lo robaran. Y yo así me imagino que es Dios con nosotros. Así es Dios con la iglesia. Cuando el enemigo quiere dañarnos, cuando hay alguien que quiere dañarnos, el Señor se levanta con toda su furia, ahí sí, con todo su poder, a defender a sus hijos. En el Salmo 18, David habla de las proezas, de las maravillas que Dios le hizo hacer en la tierra mientras él estaba siendo perseguido por Saúl. Y David dice: cuando yo clamé, Dios me oyó. Amén. Cuando yo llamé, Dios me respondió. Amén. Y algo muy hermoso dice: él vino, y él empieza a describir a Dios con la manera en la que Dios se levantó, y dice: la tierra tembló. Gloria a Dios. Humo, dice, salió de su nariz. Amén. Vino, dice, como fuego y consumió a todos mis enemigos. Ahí nosotros vemos a un Padre protector, a un Padre que está dispuesto a darlo todo por sus hijos, por proteger a sus hijos. Y mira, amado hermano, Dios está dispuesto a protegernos. Amén. Leímos al principio que Él no se cansa para cuidarnos, que Él no se duerme, siempre está al pendiente de nosotros. Pero ahora yo quiero compartirle algunos puntos de cómo nosotros podemos entrar bajo esa protección de Dios. Amén. Cómo nosotros podemos disfrutar de la protección de Dios. Porque a veces, aunque estamos dentro de la iglesia, de pronto estamos fuera de la cobertura de Dios, y por eso viene el enemigo y nos ataca y somos presa fácil. Pero ahora, ¿cómo hacemos para que esa protección sea efectiva en nuestra vida? ¿Ustedes quieren que Dios les proteja? Amén. Todos queremos vivir. Miren, los tiempos cada vez son más malos. Vemos la delincuencia, hay secuestros, la escopolamina, que aquí en Cayambe ya se ha dado algunos casos, los secuestros, la extorsión, vemos muchas cosas, pero por eso es necesario que nosotros tengamos esa protección de parte de Dios. Amén. Y lo primero que nosotros debemos hacer es, como les dije hace un momento, creer en Jesús, en el sacrificio de Jesús. Amén. Porque cuando Jesús viene a morir en la cruz del Calvario por nosotros, Él vino para darnos algunos beneficios: la salvación, el perdón de los pecados, la sanidad, la paz. ¿Y saben uno de los beneficios cuál fue? Dice que fuimos reconciliados con el Padre. Amén.
Y como les dije hace un momento, uno de esos beneficios fue que nosotros ya no somos más extranjeros espiritualmente. Amén. Físicamente lo somos, pero espiritualmente ya somos israelitas. Amén. Ya somos parte del pueblo de Dios, de la simiente de Dios. Amén. Entonces, como le decía, si nosotros creemos en Jesús, creemos en su sacrificio, en que Él dice murió por nuestros pecados, si lo vivimos, tenemos fe viva en eso, la protección, la cobertura de Dios viene inmediatamente sobre cada uno de nosotros. Esa cobertura es como una fortaleza que el Señor levanta alrededor de sus hijos, alrededor de la iglesia, porque el Señor no quiere que el enemigo nos dañe. Cuando usted y yo tomamos la decisión por Cristo, sabe que el diablo paró la oreja. Es como cuando un perro o como mi conejo, yo tengo un conejo y a él le gustan las galletas, y cuando suena la funda, aunque tiene las orejas agachadas porque la raza es así, el de una alza la oreja y se para en dos patitas, porque dice, ahí hay golosina, él es bien goloso. Y sabe que cuando nosotros aceptamos a Cristo, el diablo paró la oreja y empezó a oler. Y cuando uno acepta a Cristo, estamos al acecho del enemigo. Y esto no es para tener miedo, tenemos un protector que es más fuerte que él. Gloria a Dios. Gracias. Pero es inevitable, ¿sí?, que el enemigo está planeando cómo hacernos caer. El enemigo está, yo digo yo, no, el diablo no es vago. Y una vez decía, eres vago como el diablo, pero después pensaba, decía, pero el diablo no es vago. El diablo trabaja hasta más que nosotros, porque mire, día y noche está planificando cómo hacernos caer. Este aceptó a Cristo. Vamos a ver si le ponemos alguna piedrita en el camino. Vamos a ver de qué manera le tentamos. Vamos a ver de qué manera le alejamos de Dios para que se salga de su cobertura y para que yo lo pueda tocar. Y eso es algo que es real, eso algo pasa. Dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabe que por eso es importante que nosotros entremos bajo la cobertura de Dios. Amén. Pero así como Él se levanta y está con la oreja parada, viendo en qué momento hacernos caer, Dios está más pendiente. Gloria a Dios. Dice que Él no se cansa de cuidarnos y Él no se cansa ¿de qué? De guardarnos. Yo les compartí en alguna ocasión, estábamos nosotros aquí en tiempo de alabanza. Y sabe, es importante que usted se meta en la alabanza, en la adoración, porque Dios le puede revelar cosas muy maravillosas. Amén. Y estábamos alabando, grande eres tú, Jehová, grande eres mi Señor. Y en el momento en que estábamos alabando, el Señor me mostraba sobre esta casa. Y yo sí se los compartí. Sobre esta casa, un guerrero, pero grandote, y estaba parado sobre esta casa, grandote. Y él estaba así. Y tenía una espada, pero la espada estaba guardada. Y él estaba así parado, mientras nosotros alabábamos. Y el Señor lo que nos daba a entender, y esa noche, y también la palabra, nos daba a entender, y el Señor nos daba a entender, que en cada iglesia Dios ha puesto ángeles protectores. Amén. Que en cada iglesia hay ángeles protectores. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie toque. ¿Sabe qué dice sabe qué dice Dios de nosotros? Que somos la niña de sus ojos. Amén. Que la iglesia es la niña de sus ojos. Nosotros hemos sido valiosos para Dios. Amén. Tan valiosos son nuestras vidas, que envió a Jesús para que diera su vida, para que nosotros fuéramos rescatados de manos del diablo. Hemos sido tan valiosos, tan valiosos. A Cristo le ha costado tanto salvar nuestra vida. ¿Usted cree que, como dice la palabra, que si Dios no escatimó, dice, en entregarnos a su propio Hijo, usted cree que con tanto dolor que Dios sintió al entregar a su Hijo, usted cree que cuando ya nosotros venimos a Cristo Él nos va a descuidar? No es así. Dios siempre tiene cuidado de nosotros, porque nosotros somos sus pequeños, somos sus bebitos, digo yo, somos sus chiquitos. Él nos ve con amor, con ternura, y Él pone ángeles protectores. Yo vi uno, pero yo sé que hay más. Amén. Hay más, que yo les compartía que a veces hay gente que quiere venir a dañar, pero el ángel está ahí. Amén. Y por su gran misericordia, ¿sabe qué pasa con esta gente que ha querido venir a dañar la iglesia? Dios les ha mandado una mula, así como a Balaam. Les ha mandado a alguien
a advertirles, a decirles, no lo hagas, no atentes contra la casa de Dios. Amén. Y la gente se ha detenido. Gloria a Dios. Pero el Señor me ministraba en estos días. Hay gente aún que ha querido venir a dañar la iglesia, la obra de Dios. Porque pueden levantarse contra mí o contra una persona en la calle. Pero el querer levantarse en contra de toda una congregación, en contra de las almas que recién están viniendo a los pies de Cristo y están aprendiendo, es algo mayor. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Antes de que hagas caer a uno de mis pequeños, es mejor que te ates una piedra en el cuello y te lances al río. ¿Qué quiso decir Jesús? Antes que hagas caer a uno de mis chiquitos, es mejor que te mueras. ¿Suena duro? Sí, suena duro. Pero mire cuánto valiosos somos para Jesús, que da una advertencia tan fuerte para que nadie nos dañe. Amén. Y el Señor me ministraba que si esas personas no se arrepienten, que si aún mandándoles a alguien que les advierta, que si aún llegando a este lugar y no se dejan convencer por el Espíritu Santo y endurecen su corazón y atentan contra la obra de Dios, lastimosamente quizá la muerte les encuentre a la entrada. Y no es que nosotros deseemos la muerte a nadie, eso no, nosotros siempre debemos orar para que la gente se arrepienta. Pero si alguien atenta contra la obra de Dios, se va a topar con el ángel protector y no va a ser nada bueno lo que le espera. Así que nosotros tampoco nos levantemos los unos contra los otros. Mire, lo primero, creamos en el sacrificio. Jesús ya nos ha hecho parte del pueblo de Dios. Así que esa protección es para nosotros. Dios nos tiene así, como la gallina sus pollitos. Así nos tiene Dios. Así que sintamos seguridad, amén. Mire, los tiempos son malos. Hoy me compartían algo. Hay gente que es demasiado, ¿qué se puede decir? Se preocupa demasiado, pero es la gente que pues de pronto vive, no tiene a Dios como su esperanza, se preocupa mucho. Y hoy me enviaba alguien un mensaje que mandan del ministerio, que hay muchos robos, que hay muchos secuestros, que no salgan a la calle de noche. Bueno, hay que ser prudentes, ¿no? No por eso usted va a andar a la 1 de la mañana solito por ahí. Pero que no salgan a la calle, que no salgan a la farmacia, que muy de noche, que esto y que aquello. Entonces infundiendo temor. Pero mires la gente que vive sin esperanza, que vive sin Dios. Pero nosotros tenemos esa protección. Y nosotros debemos caminar seguros por las calles. Nosotros debemos caminar seguros por la vida, sabiendo que nuestro Dios nos protege y que tiene ángeles protectores. Dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de ¿qué? De la iglesia, a favor del pueblo de Dios. Tenemos esa protección. Así que crea en Jesús, crea en su sacrificio y aférrese a la protección de Dios. Lo segundo que debemos hacer, amado hermano, metámonos en la presencia de Dios. Metámonos en la presencia de Dios. ¿Cómo se hace esto? A través de la oración. Tenga tiempo de oración con Dios. ¿Sabe que la intimidad con Dios es tan importante para que Dios nos revele las estrategias? El enemigo planea contra nosotros. Y cuando nosotros entramos en intimidad, a estar, a pasar tiempo con Dios, Dios nos revela qué es lo que el enemigo está tramando en contra de nosotros, en contra de nuestras familias, en contra de nuestra nación. Nos revela las intenciones del diablo en contra de nosotros, pero también nos revela las estrategias de cómo nosotros podemos batallar en contra de eso. ¿Sabe? En la Biblia nosotros vemos ejemplos de hombres que vivían metidos en la presencia de Dios y que Dios les daba las estrategias, Dios les mostraba los ataques de los enemigos. Moisés, el que iba a la cabeza, el que iba encabezando al pueblo de Israel para que llegara a Canaán, Moisés era un hombre de presencia. Amén. Se dice de Moisés que era un hombre que hablaba cara a cara con Dios, que todos los días iba a presentarse delante de Dios, y cuando él entraba, dice, al tabernáculo, se escuchaba un estruendo. Eran relámpagos, era la presencia de Dios. La nube dice que se posaba sobre el templo y todos salían a adorar. Amén. Entonces Moisés era un hombre de presencia. Por eso es que cuando ellos en el transcurso del camino venían los ejércitos y Dios le daba la victoria. Amén. Cuando se levantó Amalek contra Israel, ¿cuál fue la estrategia que Dios le dio a Moisés? Dios le dijo: súbete a ese monte, súbete a ese monte y ponte a orar. Súbete a ese monte y levanta tus manos y ponte a interceder, ponte a orar, ponte a adorar. Y se dice que Moisés subió al monte
con 2 hombres y el resto del pueblo salió a la batalla. Y mientras Moisés oraba y clamaba, mire, él estaba así. ¿Cuánto tiempo usted piensa que una persona puede durar así? Quizá 10 minutos, hasta 5. Pero Moisés tenía que estar con los brazos levantados orando por el pueblo. Y cuando él se cansaba, mire la estrategia, Dios es estratega, amén. Dios le dijo, ándate solo, le dijo, llévate a 2. Y cuando él se cansaba, dice que los que estaban a los lados le sostenían los brazos, le levantaban los brazos. Y se dice que cuando Moisés empezaba a decaer y bajaba sus brazos, el pueblo enemigo empezaba a ganar. Pero cuando le levantaban los brazos, Israel empezaba a ganar. Y de esa manera dice que Israel le ganó a Amalek la guerra. Miren, porque había un hombre de presencia al cual Dios le daba las estrategias para vencer a sus enemigos. El segundo ejemplo que le puedo hablar es David. David era un hombre guerrero. David fue un hombre que era un rey, que Dios lo llamó a guerrear, a pelear, a batallar contra los enemigos. Así era en ese tiempo, porque como Israel vino a sentarse en un pueblo donde había gente, entonces como ahí se quedó, pues venían a hacer guerra por las tierras, y hasta ahora es la guerra por lo mismo, por las tierras. Pero mire, David era un hombre de presencia, un hombre al cual le gustaba pasar tiempo con Dios, un hombre al cual le gustaba adorar a Dios, le gustaba alabar a Dios. No era un hombre que le aburría ir a la casa de Dios, no, él se deleitaba en la casa de Dios, él alababa a Dios, su danza era algo fuera de lo normal, por lo cual pues a él lo criticaban. La alabanza que él hacía era algo fuera de lo normal, algo que nunca se había visto. Pero mire, David era un hombre de presencia, y en la presencia es donde Dios le revelaba las estrategias. Y David iba y le preguntaba y le decía, Señor, ¿he de salir a la guerra? Y Dios le decía, sí, tienes que salir. Y en el momento en que tú veas que los árboles empiezan a moverse, esa fue una de las estrategias que le dio. Vas a salir a la guerra, y en el momento en que veas que las copas de los árboles empiezan a moverse, es ahí donde tienes que salir a batallar, porque yo te voy a dar la victoria. ¿Sabe qué representa cuando los árboles se movían? Que Dios y su ejército iban adelante, que Dios y su ejército iban al frente. Entonces era la señal que Dios le dio, ahí tienes que salir porque yo ya me adelanté. Entonces mire, y David ganaba las guerras. Eliseo era un profeta conocido como un hombre de los secretos. ¿Qué es lo que pasaba? Venían los enemigos a atacar a Israel, y como Eliseo se metía en la presencia, Dios le decía, por tal lugar ellos vienen, por tal lado van a atacar, de esta manera ustedes tienen que atacar. Y los enemigos empezaban a confundirse y decían, ¿cómo es que ellos saben por dónde vamos a entrar? ¿Cómo es que Israel sabe por qué lugar vamos a atacar? Y ahí alguien se levantaba y decía, es que Israel tiene un hombre que está en lo secreto con Dios, y es Dios el que les está dando las estrategias. Prácticamente el espía es Dios. Dios es el que les está mostrando todo lo que nosotros estamos haciendo, y Israel obtenía las victorias, ganaba las batallas. Gedeón fue un hombre que tenía miedo, era tímido, era miedoso, y Dios lo llama y le dice, tú vas a enfrentarte contra los ejércitos enemigos, y le da una estrategia. Él siempre iba a preguntar y le decía, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, confírmame, Señor, dime. No se iba solito, sino que él iba y preguntaba en lo secreto a Dios, le llevaba ofrenda a Dios, le llevaba sacrificio a Dios. Lo que es sacrificio, la ofrenda, la adoración. Por eso, insisto, métase en la adoración, no se esté durmiendo, métase en la adoración, disfrute el tiempo de adoración, disfrute el tiempo de alabanza, que Dios le va a mostrar cosas maravillosas. Y Gedeón iba y le dice, Señor, ¿cómo voy a destruir a los enemigos? Y Dios le dice, lo único que van a hacer, se van a ir, van a rodear el campamento de los madianitas y van a tocar las trompetas. Amén. ¿Qué significa eso? Alabanza. Van a tocar las trompetas. Y se dice que cuando ellos rodearon el ejército enemigo, empezaron a sonar las trompetas, el ejército enemigo empezó a confundirse y empezaron, dice, a matarse
entre ellos mismos. Amén. Y así ellos no tuvieron que mover un dedo, una Gloria sola a Dios. espada, solamente tuvieron que alabar al Señor. Amén. Miren, las estrategias que Dios da a veces en los secretos son fuera de lo común, son Amén. fuera de lo normal, pero son estrategias que justamente van a dar exactamente en el punto donde se necesita. Gloria a Dios. Entonces, miren, métase en la presencia, metámonos en la presencia de Dios, y Dios nos va a revelar lo que el diablo está tramando en contra de nuestras vidas. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tenerlo claro. El diablo nos está persiguiendo. No tenga miedo, pero el diablo le está persiguiendo. El diablo le ha puesto un precio a su cabeza, porque no quiere verlo avanzar, porque sabe que usted es una amenaza para él, porque sabe que mientras usted camina, mientras usted va y le comparte a alguien del evangelio, es una amenaza para él. Amén. Entonces el diablo le ha puesto un precio a su cabeza, y es necesario que usted y yo entremos en la presencia de Dios para que Dios nos revele qué es lo que Él está tramando en contra de nosotros para hacernos caer, y nos diga de qué manera nosotros debemos atacar. En alguna ocasión yo recuerdo, hace años, el Señor me había mostrado en un sueño que venía una araña grande, y me picaba en la mano. Entonces yo sentí el dolor. Cuando es algo espiritual, uno en el cuerpo siente. Yo sentí el dolor cuando esa araña me picó, era como una viuda negra más o menos, y me picó en la mano y yo sentí el dolor. Entonces lo que yo hice fue, me la quité de la mano y empecé a arrancarle las patas. Y patas por aquí, y patas por allá. Pero lo que esta araña hizo, empezó a chillar. Y esos gritos que daban eran fuertes, fuertes. Y yo me tapaba los oídos, yo escuchaba esos chillidos, eran fuertes. Y mientras yo más me tapaba, gritaba más fuerte, y yo lo podía sentir. Y cuando me desperté, lo que el Señor me ministró fue que el enemigo quería hacerme caer a través de palabras, a través de chismes, a través de cuentos. Y la instrucción del Señor fue: no prestes oídos, cierra tus oídos. Por más que vengan más a hablar, por más que vengan más a decirte, por más que vengan más a acusarte, cierra tus oídos. Miren, me mostró el ataque, pero también me mostró la estrategia. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, porque el Señor nos cuida, el Señor nos guarda. Entonces, amado hermano, amada hermana, métase en la presencia de Dios. Métase en la presencia de Dios. No se salga. No deje pasar un día sin que usted entre en la presencia de Dios. Porque como yo les decía hace días, cuando usted no ora, está al acecho. Cuando usted no ora, no entra en la presencia de Dios, usted es presa fácil para que el enemigo lo atrape. Así que métase en la presencia. Lo tercero que le quiero compartir es la obediencia. ¿Usted quiere la protección de Dios? Sea obediente. Seamos obedientes. Dios nos da estrategias, Dios nos da palabras, Dios nos dice de qué manera nosotros podemos hacer las cosas. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Ser obedientes. Amén. Cuando Moisés y los hombres de los cuales yo les conté entraban a la presencia, Dios les daba la estrategia, ellos no se quedaban con los brazos cruzados. No decían: Dios ya me mostró y ya que Dios haga todo, o que el de al lado me dé haciendo. No, Dios les mostraba las estrategias y ellos enseguida ponían en acción. Dios me dijo que tengo que irme por acá, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y ellos empezaban a moverse, empezaban a accionar. Entonces, mire, amado hermano, eso se llama obediencia. Amén. La obediencia trae protección, la obediencia trae bendición. Amén. Dios muchas veces aquí, yo siempre hago énfasis en esto, y no solo aquí en la iglesia, sino en los lugares donde nos reunimos. ¿A cuántos cultos usted ha venido? ¿A cuántas células usted ha asistido? ¿Cuántas veces usted ha leído la palabra? ¿Cuántas veces a usted le han compartido una palabra de Dios? Son muchas, incontables son. Incontables son las reuniones, incontables son los cultos, incontables son. ¿Cuántos consejos ha recibido? Son muchos. Pero, ¿cuántos de esos consejos usted ha puesto en práctica?
¿Cuántos de esos consejos usted y yo hemos puesto en práctica? ¿Cuántas de esas palabras usted y yo hemos puesto por obra? Y si desde el principio nosotros, de lo que escuchamos, de lo que nos enseñaron, nosotros hubiéramos puesto en práctica, porque todos nos equivocamos, amén, aquí nadie es perfecto. Pero si desde el principio hubiéramos puesto en práctica la palabra recibida, nos hubiéramos evitado muchas metidas de pata, como nosotros decimos. Hubiéramos evitado muchos huecos que el diablo nos ha puesto y en el cual nosotros hemos caído. Pero miren, por eso es importante ser obedientes. Dios nos habla, obedezcamos. Hoy en la mañana nos dieron un consejo: permitamos que Jesús nos limpie. Dejemos que Dios arranque de raíz todo lo que está contaminando, todo lo que está dañando. Pongamos por obra. Entonces, mire, seamos obedientes. Y lo último que le quiero compartir es, para tener la protección de Dios, no nos levantemos los unos contra los otros. Amén. Recordemos la promesa, y por eso le dije, es importante que se acuerde de esto. ¿Qué le dijo Dios? Maldito el que te maldice y bendito el que te bendice. Nosotros somos pueblo de Dios. Espiritualmente somos Israel. Somos los hijos de Dios. No solo los que estamos aquí en la iglesia. Hay muchos lugares, muchas iglesias que Dios ha levantado, también son pueblo de Dios. Y saben, no podemos levantarnos los unos contra los otros. No podemos, como yo pensaba en estos días, pisarnos las colas los unos de los otros, porque todos tenemos cola que nos pise. Aquí nadie es perfecto. No podemos levantarnos los unos contra los otros, con pensamientos, con palabras, con acciones. Miren, todos los que se levantaron en contra de Israel, muchas de las naciones que se levantaron en contra del pueblo escogido de Dios, no quedó nada de ellos. Fueron exterminados por completo. Porque al principio le dije, ellos pudieron haber sido más inteligentes. Y si ellos veían que Dios estaba con ellos, ¿qué es lo que ellos debieron haber hecho? Unirse. Vamos a unirnos este pueblo, vamos a entrar bajo esa cobertura que Dios les está dando. Sin embargo, ellos se llenaron de envidia, se llenaron de celos, se llenaron de contienda y se levantaron contra Israel. Y lastimosamente de ellos no quedó nada, ni siquiera una descendencia para decir, hay uno que se ha salvado. Dios acabó con todos ellos, porque la promesa, como dijo Balaam, lo que Dios dijo, eso es. Amén. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Y lo que Dios ha dicho, eso será. Y cuando ellos vinieron a maldecir a Israel, nada bueno quedó de ellos. Balaam mismo, aunque en ese tiempo no lo maldijo, se dejó llevar con el tiempo de la codicia. No los maldijo, pero les reveló a los enemigos de Israel la debilidad de los israelitas. Les fue, digamos, con el chisme y les dijo, ellos no pueden juntarse con las extranjeras. Les reveló el secreto de la caída. Israel cayó y ¿sabe qué pasó con Balaam? Él murió a espada, lo mataron. ¿Por qué? Porque se levantó en contra del pueblo de Dios. Cuando usted o yo nos levantamos en contra de un hijo de Dios, en contra del pueblo de Dios, está activándose en nosotros una maldición que puede llevarnos a la destrucción. Entonces miren, cuiden sus palabras. Es tan importante que nosotros aprendamos a refrenar nuestra lengua. Yo les decía a unos hermanos en estos días, a usted puede que no esté de acuerdo con algunas cosas que de pronto le enseñan, con algunas cosas que de pronto ven los hermanos, con algunas cosas que de pronto tenga el pastor, las pastoras, los líderes espirituales. Puede que usted no esté de acuerdo, porque suele pasar. Porque a veces no nos gusta que nos digan las cosas, no nos gusta que la palabra nos confronte. Y yo les decía, puede que a usted no le parezca, pero mejor tráguese. Vaya a Dios y dígale a Dios. Desahógese con Dios. Dios no se lo va a contar a nadie. Dios no le va a juzgar, Dios le va a corregir. Amén. Si usted está equivocado y si usted tiene la razón, Dios le va a hacer entrar en razón. Y si pues la tiene, pues también le va a decir, mi hijo, así, pero tienes que actuar así, así, así. Amén. Pero no vaya a estar contaminando a otros. No vaya a estar llenando de veneno a otros. No vaya a estar haciendo caer a los pequeños, porque Dios tiene cuidado de ellos.
Cuando usted y yo soltamos nuestra lengua, porque estamos resentidos, porque estamos dolidos, porque nos caen mal, porque no nos gusta que nos digan las cosas, cuando soltamos nuestra lengua, cuando soltamos el veneno que llevamos adentro, se lo inyectamos a otro. Y esa persona quizá es débil en la fe. Ese chiquito quizá está recién aprendiendo de Dios. Y usted o yo con nuestras palabras podemos hacerlo caer. ¿Y qué dijo Jesús? Es mejor que te mueras a que hagas caer a uno de mis pequeños. Y por eso viene muerte espiritual. Por eso hay mucho creyente que no avanza. Por eso hay mucho cristiano que está estancado en la vida. Que está estancado, que por más que ora, que por más que pide liberación no la recibe. Porque sembró maldición, porque activó maldición en su vida al levantarse en contra de otros. Entonces mira, amado hermano, y el Señor me hacía énfasis, hincapié en esto. Aprendamos a controlar nuestra lengua. Aprendamos a controlar nuestras emociones. Yo puedo estar amargada, yo puedo estar resentida, a mí no me puede parecer, pero me lo trago. Y no voy a andar envenenando a otros, no voy a ser tropezadero para otros. Entonces miren, no nos levantemos los unos contra los otros. Mire al hermano que tiene a su lado, él es valioso para Dios. Cristo dio toda su sangre por la vida de él. Cristo lo padeció todo, y por eso Él está dispuesto también a todo para que nuestras vidas estén guardadas, para que nuestras vidas estén cuidadas. Hace días yo estaba en un tiempo de ensayo, en mi casa estaba ensayando, y el Señor me hablaba al corazón, y el Señor me decía, ¿sabes por qué te aferras tanto al ministerio? ¿Sabe? Porque hay algunos que de pronto han pensado que porque yo me he adueñado de las cosas o algo, uno pues se llega a enterar por ahí. Pero el Señor me decía, ¿sabes por qué te has aferrado tanto al ministerio? Y yo me quebrantaba y le decía, Señor, tú sabes que no es por orgullo, tú sabes que no es porque yo he sido egoísta. Y el Señor me decía, es porque tú sabes lo que te ha costado. Y no con esto quiero decir que estoy anteponiendo mis obras. Primero es Cristo. Primero es la obra de Cristo. Sin Cristo uno no puede hacer nada. Si Dios no le hubiera dado el don, la capacidad del Espíritu Santo, la salvación, uno no es capaz de hacer nada. Pero no con eso quiere decir que uno no tiene que esforzarse. Y el Señor me decía, te has aferrado tanto al ministerio porque tú sabes lo que te ha costado. Porque tú lo sabes. Pero el Señor me decía, y por eso yo también me aferro tanto a las almas, porque a mí me costó. Amén, gloria a Dios. Porque el sacrificio, el dolor que yo sentí fue tan grande, y por eso me aferro a las almas, y por eso mando mensajeros, y por eso cada día oro delante del Padre, y por eso cada día intercedo delante del Padre, porque esas almas me costaron a mí. El dolor que yo sentí en mi cuerpo me costó, me dolió. Por eso me aferro a las almas. Y sabe, por eso no debemos levantarnos los unos contra los otros. Todos tenemos errores, todos tenemos defectos. Refrenemos nuestra lengua. Es como si el Señor nos diera esa orden una y otra vez. Refrenen su lengua, refrenen su lengua, refrenen su lengua. No sembremos veneno en el corazón de los hermanos. Vayamos a Dios, hablemos con Él, sincerémonos con Él. Y Dios nos hará entrar en razón. Dios nos limpiará, Dios nos purificará. Pero no maldigamos a otros. Que no se levanten, ¿sabe? Con esta serie que ha salido y yo sé que muchos ya han visto pedazos de la serie del Chespirito. Se han revelado cosas. Dios sabe cómo sucedió. Pero ¿sabe? Es tan triste ver que algo que nos llenó de alegría. Porque muchos crecimos viendo el Chavito, el Chapulín, nos reímos. Para mí es un humor limpio, es un humor blanco, donde no se necesita morbosidad como hoy en día. Algo bonito. Y yo pensaba y decía, Señor, qué triste que habiendo hecho ellos algo tan hermoso, habiendo llevado tanta alegría, qué triste que hayan tenido tanta división dentro de ellos. Se enojaron, se pelearon, hasta hoy se ve, la riña, la contienda. Qué triste, qué triste, qué triste.
Y saben que es más triste que a veces nosotros como pueblo de Dios, habiendo sido llamados para hacer algo hermoso por Dios, para hacer algo hermoso para Jesús, para llevar el amor de Jesús, qué triste que como iglesia nosotros también estemos en ese tipo de contiendas algunas veces. Nosotros también estemos los unos por un lado, los otros por otro lado, pensando mal del uno, maldiciendo al otro, porque sabe, con pensamientos también se maldice. No es solo cuando usted habla, sino cuando está enojado, cuando está pensando. Qué triste. Por eso, amados hermanos, si queremos la protección de Dios, bendigamos a los que Dios ya ha bendecido. Amén. Aleluya. Todos hemos sido bendecidos por Dios. Amén. Todos los que estamos aquí, los hermanos de otras iglesias, hemos sido bendecidos por Dios, estamos bajo una cobertura. Pero en el momento en que usted o yo nos levantamos en contra del hermano, estamos activando maldición. Y lo que estamos haciendo es saliéndonos de la cobertura de Dios y pasándonos al bando equivocado. Recuerde la historia de Balaam. Dios le dijo: no me maldices, tienes que bendecir. Amén. Tienes que decir lo que yo te digo. Amén. Él en su necedad, en su terquedad, fue y quiso hacer lo que él quiso por la codicia, y mire, estuvo a punto de morir. Si usted quiere sacar esa muerte espiritual, si usted quiere liberarse de la muerte, aprenda a bendecir a sus hermanos. Amén. Porque la cobertura de Dios es para todos. Amén. Amén. Póngase Gloria a sobre Dios. sus pies, amado hermano. Démosle las gracias al Señor en esta noche.